En la madrugada del 23 de marzo de 1982, los vecinos del barrio de Triana en Sevilla escucharon un grito que heló la sangre de toda la calle. Era un lamento que parecía venir desde las profundidades de la tierra, desde el interior del antiguo convento de las Hermanas Descalzas de la Penitencia. Cuando la Policía Nacional logró forzar las puertas de hierro del edificio 3 horas después, encontraron algo que cambiaría mi vida como detective para siempre: el cuerpo de Sor Teresa del Perpetuo Socorro, de apenas 24 años, colgado en la capilla principal con las manos atadas y la boca cosida con hilo de seda roja. Pero antes de sumergirte en los horrores que descubrí investigando este caso, necesito pedirte algo importante. Si te gustan las investigaciones de misterio y crimen real como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis casos. Dale like si ya sientes escalofríos y comenta de qué ciudad de España nos estás viendo. Me encanta saber que tengo seguidores valientes que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos oscuros. Hola, soy Antonio Banderas, detective privado. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, sino una investigación real que llevé a cabo durante 8 meses en 1982, desentrañando uno de los crímenes más perturbadores en la historia religiosa de España. Un caso donde la fe se convirtió en prisión y el silencio en arma mortal. El caso llegó a mi oficina en Sevilla de manera inesperada. Era una tarde calurosa de marzo, el aire denso del Guadalquivir se colaba por mi ventana cuando escuché los golpes desesperados en mi puerta. Al abrir, encontré a un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro y corbata negra, el rostro desencajado por algo más que el calor primaveral. Detective Banderas, me dijo con voz que temblaba, soy Manuel Cortés, abogado de la familia Mendoza. Mi sobrina desapareció hace 3 días del convento de las Hermanas Descalzas. La policía dice que huyó voluntariamente, pero yo sé que algo terrible ha pasado. Le invité a sentarse mientras preparaba café. Manuel me explicó que su sobrina, Carmen Mendoza Ruiz, había ingresado al convento apenas 6 meses antes, en septiembre de 1981. Era una muchacha de 23 años, hija de una familia acomodada de Sevilla, que había decidido tomar los hábitos después de una crisis espiritual que su familia nunca comprendió completamente. Carmen siempre fue una chica alegre, detective, continuó Manuel, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo blanco. Estudiaba medicina en la Universidad de Sevilla, tenía novio, planes de futuro. Pero después de la muerte de su madre en un accidente de tráfico el año pasado, cambió completamente. Se obsesionó con la religión, con la idea del sacrificio y la penitencia. Le pregunté cuándo había sido la última vez que alguien de la familia había visto a Carmen. Manuel me contó que habían mantenido contacto esporádico mediante cartas, ya que el convento era de clausura estricta y solo permitía visitas 2 veces al año. La última carta había llegado el 15 de marzo, apenas 8 días antes. ¿Puedo ver esa carta?, le pedí. Manuel sacó un sobre arrugado de su maletín. La letra de Carmen era temblorosa, muy diferente a la caligrafía elegante que mostraban cartas anteriores que me enseñó para comparación. El texto era breve y perturbador. Querido tío Manuel, si algo me sucede, busca la verdad detrás del silencio. Las paredes tienen secretos que nadie debe conocer. Reza por mí, pero no por mi alma, sino por mi libertad. Tu sobrina que te ama, Carmen. El mensaje era críptico, casi una despedida. Le dije a Manuel que aceptaba el caso, pero necesitaba información detallada sobre el convento y sus habitantes. El convento de las Hermanas Descalzas de la Penitencia había sido fundado en 1642, durante el reinado de Felipe IV. Era un edificio imponente de 3 plantas, construido con piedra caliza de color ocre que brillaba bajo el sol andaluz como si estuviera hecho de oro viejo. Sus muros de casi 1 metro de espesor habían sido diseñados para mantener fuera el mundo secular, pero también, descubriría después, para mantener dentro secretos que deberían haber salido a la luz hace siglos. La comunidad estaba compuesta por 17 monjas de clausura, dirigidas por la Madre Superiora Encarnación del Sagrado Corazón, una mujer de 68 años cuya reputación de santidad era conocida en toda Andalucía.
Según los registros que Manuel me proporcionó, la Madre Encarnación llevaba 50 años en el convento, habiendo ingresado cuando apenas tenía 18 años, durante los últimos días de la Segunda República. Detective, me advirtió Manuel antes de irse, la Madre Encarnación tiene conexiones poderosas. El arzobispo de Sevilla la considera una santa viviente. Varios políticos de la ciudad son benefactores del convento. No será fácil investigar allí sin levantar sospechas. Tenía razón, pero yo había aprendido durante mis 20 años como detective que los lugares más protegidos suelen esconder los secretos más oscuros. Esa misma noche comencé mi investigación en los archivos del Arzobispado de Sevilla. Gracias a un contacto que tenía allí, el padre Julián Romero, logré acceder a documentos históricos sobre el convento que no estaban disponibles al público general. Lo que encontré me inquietó profundamente. Durante los últimos 40 años, al menos 12 jóvenes novicias habían ingresado al convento de las Hermanas Descalzas. De esas 12, solo 3 habían salido vivas, alegando razones médicas o crisis vocacionales. Las otras 9 habían fallecido por causas naturales según los registros oficiales, pero las edades de muerte eran sospechosamente jóvenes, ninguna había superado los 30 años. Padre Julián, le pregunté mientras revisábamos los documentos en su oficina iluminada por velas, ¿no le parece extraño que tantas jóvenes mueran en ese convento? El padre se ajustó sus gafas de montura gruesa y suspiró. Detective Banderas, he pensado lo mismo durante años. Pero cada vez que he intentado investigar más a fondo, recibo órdenes superiores de dejar el asunto. La Madre Encarnación tiene protección desde muy arriba. Algunos dicen que conoce secretos de personas muy poderosas de la época franquista. Me mostró un documento particularmente perturbador. Era un informe médico de 1975, firmado por el doctor Vicente Salazar, donde certificaba la muerte de Sor Inmaculada de la Cruz, de 26 años, por anemia severa y debilidad general. El informe era extrañamente vago, sin detalles específicos sobre síntomas o tratamientos intentados. ¿Este doctor todavía vive? Pregunté. Murió en 1980, en circunstancias extrañas, respondió el padre Julián bajando la voz. Cayó desde el campanario de la iglesia de San Lorenzo. La investigación concluyó que fue un accidente, pero él había estado bebiendo mucho en sus últimos meses. Algunos dicen que el remordimiento lo estaba matando por dentro. Esa noche, de regreso a mi apartamento, no pude dormir. Las piezas comenzaban a formar un patrón siniestro, pero necesitaba más información. Decidí que al día siguiente visitaría el convento personalmente, aunque sabía que no me dejarían entrar fácilmente. A la mañana siguiente, 24 de marzo de 1982, me presenté en las puertas del convento de las Hermanas Descalzas a las 8 de la mañana. Toqué la campana de bronce que colgaba junto a la entrada principal. Después de varios minutos, una pequeña ventanilla en la puerta se abrió, revelando el rostro de una monja anciana con ojos hundidos y expresión severa. ¿Qué desea?, preguntó con voz áspera. Buenos días, hermana. Soy Antonio Banderas, detective privado. Vengo a hacer algunas preguntas sobre Carmen Mendoza, la joven que desapareció hace unos días. La ventanilla se cerró bruscamente. Esperé 5 minutos, 10, 15. Estaba a punto de irme cuando escuché el sonido de múltiples cerrojos siendo descorridos. La puerta se abrió apenas 1 metro, lo suficiente para revelar a una mujer alta, de complexión robusta, vestida con hábito negro y toca blanca inmaculada. Sus ojos, de un azul gélido, me examinaron con una mezcla de desconfianza y algo más que no pude identificar inmediatamente. Después lo reconocería, era miedo. Soy la Madre Encarnación del Sagrado Corazón, dijo con voz que sonaba como piedras siendo arrastradas. La policía ya ha investigado la desaparición de la hermana Carmen. No tenemos nada más que añadir. Entiendo, Madre Superiora. Pero la familia de Carmen ha contratado mis servicios para encontrarla. Solo necesito hacer algunas preguntas. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Esta es una casa de Dios, detective. No puede entrar sin autorización del arzobispo. Y la hermana Carmen no desapareció.
Decidió que la vida contemplativa no era para ella y se fue durante la noche. Es todo lo que necesita saber. ¿Se fue sin despedirse de nadie? ¿Sin llevarse sus pertenencias personales? La Madre Encarnación entrecerró los ojos. Las posesiones terrenales no tienen valor en esta casa, detective. Cuando una hermana decide partir, lo hace como llegó, con las manos vacías y el alma ligera. Había algo profundamente inquietante en la forma en que hablaba. Cada palabra parecía haber sido ensayada, como si hubiera repetido el mismo discurso muchas veces antes. Madre Encarnación, insistí, la última carta de Carmen a su familia sugiere que estaba en peligro. Como detective, tengo la obligación de investigar. Las hermanas jóvenes a veces tienen crisis espirituales, respondió fríamente. Imaginan peligros donde solo hay disciplina santa. Ahora, si me disculpa, tenemos maitines en 10 minutos. La puerta comenzó a cerrarse, pero coloqué mi pie en el umbral. Una última pregunta, madre. ¿Por qué tantas novicias han muerto en este convento durante los últimos 40 años? El cambio en su expresión fue instantáneo. La frialdad se transformó en furia apenas contenida. Retire su pie, detective, o llamaré a la Guardia Civil. Las hermanas que han partido hacia el Señor lo han hecho según su voluntad divina. Nuestras vidas están en manos de Dios, no en manos de investigadores entrometidos. Retiré mi pie y la puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la calle. Pero en ese breve momento, había visto algo más allá de la Madre Encarnación. En el patio interior del convento, parcialmente oculta por las sombras, había una figura pequeña, una monja joven que me miraba con ojos llenos de terror absoluto. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella movió sus labios silenciosamente. No pude escuchar las palabras, pero leí claramente en sus labios: ayúdanos. Esa imagen me perseguiría durante toda la investigación. Había alguien dentro de esos muros que necesitaba ayuda desesperadamente, pero ¿cómo podía acceder a un convento de clausura protegido por autoridades religiosas y civiles? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando recibí una llamada anónima en mi oficina. Era una voz femenina, joven, que hablaba en susurros apenas audibles. Detective Banderas, soy Sor María de la Luz. Estoy usando el teléfono del despacho de la Madre Superiora mientras ella está en oración. Tengo información sobre Carmen, pero no puedo hablar por teléfono. Hay un confesionario en la iglesia de San Lorenzo, a 2 calles del convento. Mañana a las 3 de la tarde estaré allí. Por favor, venga solo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Mi corazón latía aceleradamente. Finalmente tenía un contacto dentro del convento, ¿pero era una trampa? ¿Podía confiar en esta Sor María de la Luz? Decidí investigar más sobre ella antes de la reunión. A través de mis contactos en el arzobispado, descubrí que María de la Luz, nombre secular Laura Jiménez, había ingresado al convento en 1980, apenas 2 años antes. Tenía 26 años y provenía de una familia humilde de Huelva. No había registros de problemas disciplinarios o quejas. Al día siguiente, 25 de marzo, llegué a la iglesia de San Lorenzo 10 minutos antes de las 3. El interior era fresco y silencioso, con el olor característico de incienso y cera de velas. Solo había 2 ancianas rezando en los bancos delanteros y un sacristán que preparaba el altar para la misa vespertina. Me dirigí al confesionario del lado izquierdo, como me había indicado la voz. Me arrodillé y esperé. A las 3 en punto exactas, escuché movimiento del otro lado de la rejilla. Una voz femenina, temblorosa, comenzó a hablar. Detective Banderas, gracias por venir. No tengo mucho tiempo. La Madre Superiora cree que estoy en la biblioteca, pero me dará solo 30 minutos antes de buscarme. Tranquila, Sor María. Cuénteme qué sabe sobre Carmen. Hubo un silencio largo, interrumpido solo por sollozos ahogados. Finalmente, ella habló: Carmen no huyó, detective. Ella descubrió algo terrible sobre el convento, algo que la Madre Encarnación ha estado ocultando durante décadas. Y ahora Carmen está muerta. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Cómo sabe que está muerta?
Porque yo ayudé a enterrar su cuerpo en el sótano del convento hace 3 noches. Porque yo ayudé a enterrar su cuerpo en el sótano del convento hace 3 noches. Las palabras de Sor María de la Luz me dejaron paralizado. Mi mente procesaba la confesión mientras mi mano instintivamente se movía hacia la grabadora que siempre llevaba en el bolsillo interior de mi chaqueta. Pero me detuve. Si esta monja estaba arriesgando su vida para hablar conmigo, lo último que necesitaba era asustarla. Sor María, dije con voz controlada, aunque mi corazón latía como un tambor, necesito que me cuente todo desde el principio. ¿Cómo murió Carmen? Escuché sollozos ahogados del otro lado de la rejilla del confesionario. Fue en la noche del 22 de marzo. Carmen había estado comportándose extrañamente durante la última semana. Pasaba horas en la biblioteca del convento, revisando documentos antiguos. La Madre Encarnación comenzó a vigilarla constantemente. ¿Qué tipo de documentos? Registros antiguos del convento. Libros de cuentas, diarios de madres superioras anteriores, certificados de defunción. Carmen me confió 2 días antes de morir que había descubierto un patrón. Decía que durante los últimos 40 años, cada vez que una novicia joven ingresaba al convento, otra moría en circunstancias extrañas. Como si necesitaran mantener un número específico de hermanas. Me incliné más cerca de la rejilla. ¿Por qué? No lo sé, detective. Carmen no me dio detalles. Pero esa noche, la última noche, escuché gritos viniendo de la celda de la Madre Encarnación. Eran alrededor de las 11 de la noche. Todas las hermanas estaban en sus celdas por el gran silencio, pero yo no podía dormir. Los gritos duraron varios minutos, luego se hizo un silencio absoluto. ¿Qué hizo usted? Nada, su voz se quebró. Soy una cobarde, detective. Me quedé en mi celda, temblando de miedo. A la mañana siguiente, durante maitines, la Madre Encarnación anunció que Carmen había decidido abandonar la vida religiosa durante la noche y había partido sin despedirse. Pero yo sabía que era mentira. ¿Cómo lo supo? Porque esa misma tarde, la Madre Encarnación me llamó a su despacho junto con otras 3 hermanas, Sor Concepción, Sor Remedios y Sor Dolores. Nos llevó al sótano del convento, a una sección que yo nunca había visto antes. Hay una habitación secreta detrás de la despensa principal. Y allí estaba el cuerpo de Carmen, envuelto en una sábana blanca manchada de sangre. Mi respiración se aceleró. ¿La Madre Encarnación les dijo qué había pasado? Dijo que Carmen había intentado robar documentos sagrados del convento para venderlos y destruir nuestra reputación. Que cuando la confrontó, Carmen la atacó y tuvo que defenderse. Dijo que fue un accidente, pero que nadie lo entendería. Que la Iglesia y las autoridades nos culparían a todas. Que teníamos que proteger el convento. Y ustedes la ayudaron a enterrar el cuerpo. Dios me perdone, sí. Cavamos una tumba en el rincón más alejado del sótano. La Madre Encarnación rezó mientras bajábamos el cuerpo. Actuaba como si estuviéramos realizando un funeral sagrado, no escondiendo un asesinato. Sentí náusea subir por mi garganta. Sor María, ¿cuántas más hay enterradas en ese sótano? El silencio que siguió fue aterrador. Finalmente, ella susurró, no lo sé con certeza. Pero cuando estábamos cavando la tumba de Carmen, mi pala golpeó algo duro. Era un hueso. Un hueso humano. ¿Se lo dijo a la Madre Encarnación? Ella sonrió. Me sonrió, detective, con esa expresión que da más miedo que cualquier grito. Y me dijo, las hermanas que han partido antes descansan juntas en tierra sagrada, esperando el día de la resurrección. Entonces comprendí que Carmen no era la primera. Que todas esas muertes naturales de las que hablan los registros oficiales eran mentiras. Me froté la cara con ambas manos. Estaba ante evidencia de asesinatos múltiples que se habían estado cometiendo durante décadas. Sor María, necesito que testifique oficialmente. Necesito que hable con la policía. No puedo, su voz se elevó con pánico. La Madre Encarnación tiene protectores muy poderosos. Nos lo dijo claramente después de enterrar a Carmen. Dijo que si alguna de nosotras hablaba, tendríamos el mismo destino.
Y que nadie nos creería porque somos mujeres, monjas de clausura sin credibilidad en el mundo exterior. Yo le creo, Sor María. Y le prometo que voy a protegerla. No puede protegerme, detective. Nadie puede. Pero no podía quedarme callada. Carmen merece justicia. Todas las hermanas que están enterradas allí abajo merecen justicia. ¿Cuántas cree que hay? No lo sé. Pero cuando era novicia, hace 2 años, una de las hermanas más ancianas, Sor Beatriz, me contó antes de morir que ella había ayudado a enterrar cuerpos en el sótano desde que ingresó al convento en 1945. Decía que era el precio del silencio sagrado, que algunas almas debían ser sacrificadas para mantener la pureza de la comunidad. Mis manos temblaban. Sor María, ¿alguna vez mencionó números? Una vez, cuando tenía fiebre alta antes de morir, Sor Beatriz comenzó a contar en voz alta. Llegó hasta 19 antes de que otras hermanas la sedaran. Detective, creo que hay al menos 19 cuerpos en ese sótano. El peso de esta revelación me aplastaba. No estábamos hablando de un asesinato aislado, sino de un cementerio clandestino operado durante décadas por una institución religiosa supuestamente sagrada. Necesito acceder a ese sótano, le dije. Necesito evidencia física. Es imposible. El convento es de clausura absoluta. Solo con autorización del arzobispo podría entrar, y él nunca la dará. La Madre Encarnación es intocable. Entonces tendremos que encontrar otra manera. ¿Hay algún acceso alternativo al edificio? Sor María dudó. Hay un túnel antiguo que conecta el sótano del convento con la cripta de la iglesia de San Lorenzo. Se construyó durante la época de la Inquisición para evacuaciones de emergencia. Pero está sellado desde hace décadas. ¿Dónde está la entrada en la iglesia? Detrás del altar mayor, hay una puerta de madera que lleva a la cripta. Desde allí, en el muro norte, hay una puerta de hierro oxidada. Esa es la entrada al túnel. Pero detective, debe tener cuidado. Si la Madre Encarnación descubre que alguien ha estado allí, sabrá que yo hablé. Y entonces. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Sor María, hay algo más que necesito preguntarle. Ese grito que escucharon los vecinos en la madrugada del 23 de marzo, el que hizo que la policía viniera. ¿Quién fue? Fue Sor Teresa del Perpetuo Socorro, respondió con voz quebrada. Ella también había descubierto algo. Era amiga íntima de Carmen, y cuando Carmen desapareció, comenzó a hacer preguntas. La noche del 22, después de enterrar a Carmen, Sor Teresa confrontó a la Madre Encarnación durante la cena. La acusó abiertamente de asesina delante de todas nosotras. ¿Y qué pasó? La Madre Encarnación se levantó calmadamente, sonrió y dijo, hermana Teresa, parece que necesitas una sesión de purificación espiritual. Eso es lo que llama a sus castigos, detective. Purificaciones. Esa noche, arrastraron a Sor Teresa a la capilla. Yo escuché sus gritos hasta el amanecer. Cuando finalmente se hizo el silencio, salí de mi celda junto con otras hermanas. Encontramos a Sor Teresa colgada en la capilla, con las manos atadas y la boca cosida con hilo rojo. Dios mío. La Madre Encarnación estaba allí, de rodillas, rezando como si nada hubiera pasado. Cuando nos vio, nos dijo que Sor Teresa había sido poseída por demonios y que había intentado suicidarse. Que ella había intentado salvarla pero llegó demasiado tarde. Entonces fue cuando alguien gritó, una de las hermanas más jóvenes no pudo controlarse. Ese grito alertó a los vecinos. ¿Por qué la policía no investigó más? Porque cuando llegaron, la Madre Encarnación ya había cortado a Sor Teresa y había alterado la escena. Les dijo que la hermana había estado mostrando signos de desequilibrio mental. Les mostró un certificado médico falso firmado por el doctor Salazar antes de morir. Los policías se fueron convencidos de que fue un suicidio. El doctor Salazar. El mismo médico que había certificado las muertes sospechosas durante años y que había muerto cayendo del campanario, probablemente atormentado por la culpa. Sor María, necesito que regrese al convento y actúe con normalidad. No dé ninguna indicación de que hemos hablado.
Esta misma noche voy a entrar por ese túnel. Detective Banderas, le ruego que tenga cuidado. La Madre Encarnación no es una mujer normal. Hay algo en ella que va más allá de la simple locura. Las hermanas más ancianas dicen que ha hecho un pacto con algo oscuro para mantener el convento funcionando. Que a cambio de las almas que sacrifica, recibe protección divina o demoníaca. No creo en pactos sobrenaturales, Sor María. Creo en asesinas que usan la religión como escudo. Ojalá tenga razón, detective. Pero cuando la vea a los ojos, entenderá lo que quiero decir. Hay algo en su mirada que no es humano. Sor María se levantó para irse. Antes de hacerlo, me dijo, detective, hay una cosa más que debe saber. Mañana por la noche, 26 de marzo, es la festividad de Santa Eulalia. La Madre Encarnación siempre realiza una ceremonia especial en el sótano durante esa fecha. Una ceremonia que ninguna de las hermanas jóvenes ha visto jamás, solo las ancianas participan. Carmen descubrió algo sobre esa ceremonia en los documentos antiguos. Fue lo último que me dijo antes de morir, Laura, en Santa Eulalia, ellas hacen algo terrible. Algo que lleva pasando desde hace siglos. Antes de que pudiera preguntar más, escuché sus pasos alejándose rápidamente. Me quedé en el confesionario durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Tenía menos de 24 horas para entrar al convento, encontrar evidencia y detener lo que fuera que iban a hacer en esa ceremonia. Esa tarde visité la iglesia de San Lorenzo cuando estaba vacía. El sacristán, un anciano llamado don Fermín, me reconoció porque había investigado un robo en la parroquia el año anterior. Don Fermín, le dije, necesito acceder a la cripta de la iglesia. Es urgente. El anciano me miró con suspicacia. La cripta está cerrada desde hace años, detective. ¿Por qué quiere entrar allí? Estoy investigando el convento de las Hermanas Descalzas. Creo que hay un túnel que conecta ambos edificios. Don Fermín palideció visiblemente. Detective Banderas, hay cosas que es mejor no investigar. Ese convento, hay rumores que circulan desde hace décadas. ¿Qué tipo de rumores? El sacristán miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos. Cuando yo era joven, en los años 40, hubo un párroco aquí llamado don Esteban. Era un hombre santo, dedicado completamente a su vocación. Un día me contó algo que me hizo prometer que nunca entraría al convento de las Hermanas Descalzas. ¿Qué le contó? Dijo que había sido llamado una noche para dar la extremaunción a una monja que estaba muriendo. Cuando llegó al convento, lo llevaron al sótano. Allí vio cosas que lo marcaron para siempre. Cuerpos, detective. Cuerpos de mujeres jóvenes dispuestos en círculo alrededor de un altar pagano. La Madre Encarnación, que ya era superior entonces, le dijo que eran hermanas que habían muerto de enfermedades naturales y estaban esperando ser enterradas apropiadamente. ¿Él la creyó? Al principio sí. Pero luego comenzó a investigar. Descubrió que cada año, durante la festividad de Santa Eulalia, desaparecía una monja joven. Siempre se reportaba oficialmente como muerte natural o como que había abandonado el convento. Don Esteban intentó reportar sus sospechas al arzobispo, pero fue transferido inmediatamente a un pueblo remoto en Extremadura. Murió allí 2 años después, solo y olvidado. Don Fermín, ¿me va a ayudar a entrar a esa cripta? El anciano suspiró profundamente. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. Venga conmigo. Me llevó a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a una puerta de roble macizo detrás del altar mayor. Sacó un manojo de llaves antiguas y después de probar varias, logró abrirla. Un olor a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto, emanó del interior. La cripta, anunció don Fermín. No he bajado aquí en años. Tenga cuidado con los escalones, están muy desgastados. Encendí mi linterna y comencé a descender. Los escalones de piedra estaban cubiertos de musgo resbaladizo. Las paredes goteaban humedad y podía escuchar el sonido distante de agua corriendo, probablemente algún canal de alcantarillado subterráneo. La cripta era más grande de lo que esperaba.
Había nichos en las paredes donde descansaban ataúdes antiguos de maderas que se desintegraba. El aire era denso, casi sólido, cargado de siglos de muerte y abandono. Ahí, señaló don Fermín hacia el muro norte. Esa es la puerta del túnel. Era una puerta de hierro negro, completamente oxidada, con un candado antiguo que parecía haber estado allí durante décadas. Pero cuando me acerqué, noté algo que me heló la sangre, había marcas frescas alrededor de la cerradura. Alguien había estado usando este túnel recientemente. Don Fermín, ¿tiene alguna herramienta para abrir este candado? El sacristán me entregó una palanca de hierro que había traído de la sacristía. Con considerable esfuerzo, logré romper el candado oxidado. La puerta se abrió con un chirrido aterrador que resonó por toda la cripta. Del otro lado había un túnel estrecho, apenas lo suficientemente alto para que un hombre pudiera caminar encorvado. Las paredes eran de piedra antigua, cubiertas de líquenes y hongos fosforescentes que emitían un brillo verdoso inquietante. Detective, me advirtió don Fermín, si va a entrar ahí, le sugiero que lo haga esta noche, durante la madrugada. Pero tenga mucho cuidado. Las hermanas ancianas del convento dicen que pueden sentir cuando hay intrusos en su territorio. Decidí que entraría esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando todo el convento estaría dormido. Regresé a mi oficina para preparar el equipo necesario, cámara fotográfica con flash, grabadora, linterna extra, y mi revólver, aunque esperaba no tener que usarlo. A las 2 de la mañana del 26 de marzo de 1982, regresé a la iglesia de San Lorenzo. Don Fermín me había dejado una llave de la entrada lateral. Entré en silencio, crucé hasta la cripta y me paré frente a la puerta del túnel. Mi corazón latía con fuerza mientras encendía mi linterna y comenzaba a adentrarme en la oscuridad. El túnel se extendía aproximadamente 100 metros, descendiendo gradualmente. Las paredes estaban húmedas y podía escuchar el goteo constante de agua en algún lugar adelante. Después de varios minutos de caminar encorvado, llegué a otra puerta de hierro. Esta no tenía candado, solo un pestillo simple. Lo deslicé lentamente y empujé la puerta, que se abrió sin ruido. Alguien había estado engrasando las bisagras recientemente. Del otro lado había una habitación pequeña, como una antesala. Desde allí, un corredor se extendía hacia lo que asumí era el sótano principal del convento. Me moví silenciosamente, cada paso medido con cuidado. El corredor terminaba en una puerta de madera. Coloqué mi oído contra ella y escuché, nada. Silencio absoluto. Giré el pomo lentamente y la abrí apenas una rendija. Lo que vi al otro lado haría que mi sangre se helara para siempre. Lo que vi al otro lado haría que mi sangre se helara para siempre. El sótano del convento de las Hermanas Descalzas era mucho más grande de lo que había imaginado. Era una bóveda enorme de piedra volcánica, con el techo arqueado sostenido por columnas gruesas que se perdían en las sombras. Mi linterna apenas lograba iluminar todo el espacio, pero lo que pude ver fue suficiente para confirmar mis peores sospechas. En el centro de la sala había un altar de piedra negra, similar a los que había visto en documentos sobre rituales precristianos. Alrededor del altar, dispuestas en círculos concéntricos, había velas apagadas, docenas de ellas, formando patrones que no correspondían a ninguna liturgia católica que yo conociera. Pero lo que realmente me hizo contener la respiración fueron las paredes. Cada metro cuadrado estaba cubierto de nichos excavados en la piedra, y en cada nicho había lo que parecía ser un cráneo humano. Conté rápidamente, había al menos 30 calaveras mirando hacia el centro de la habitación con sus cuencas vacías. Dios mío, susurré, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Me acerqué lentamente al altar. Sobre su superficie había manchas oscuras que reconocí inmediatamente, sangre seca, acumulada durante años, quizás décadas. También había un libro encuadernado en cuero negro, con símbolos extraños grabados en la portada. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban escritas en latín medieval, con ilustraciones perturbadoras de figuras encapuchadas realizando rituales alrededor de cuerpos femeninos. Mi latín era básico, pero pude entender fragmentos: sacrificium, purificatio, sanguis virginis. Sangre de vírgenes.
Mientras fotografiaba cada página del libro con mi cámara, escuché un sonido que me heló hasta los huesos, pasos descendiendo por escaleras de piedra. Venían desde el otro lado del sótano, desde lo que asumí era la entrada principal desde el convento. Apagué rápidamente mi linterna y me escondí detrás de una de las columnas gruesas. Los pasos se acercaban, acompañados del sonido de telas rozando contra el suelo de piedra. Entonces escuché voces femeninas cantando en latín. Por la rendija entre la columna y la pared pude ver una procesión de figuras encapuchadas entrando al sótano. Llevaban velas encendidas y se movían en completo silencio, excepto por ese canto monótono que parecía venir de las profundidades de la tierra. Conté 6 figuras. La que iba al frente era más alta que las demás, caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra del lugar. No necesitaba ver su rostro para saber quién era, la Madre Encarnación. Las figuras se dispusieron alrededor del altar, formando un círculo perfecto. Comenzaron a encender las velas del suelo, trabajando con eficiencia practicada. En pocos minutos, toda la cámara estaba iluminada por la luz danzante de cientos de velas que proyectaban sombras grotescas en las paredes cubiertas de calaveras. Entonces, desde la escalera, escuché sollozos. 2 monjas más bajaban, arrastrando entre ellas a una figura que luchaba débilmente. La luz de las velas reveló el rostro aterrorizado de una joven monja que no podía tener más de 20 años. Era Sor María de la Luz. Mi corazón se detuvo. Habían descubierto que ella había hablado conmigo. Y ahora iba a pagar el precio. Hermana María, la voz de la Madre Encarnación resonó en la bóveda como el sonido de piedras arrastrándose, has cometido el pecado más grave que puede cometer una esposa de Cristo. Has traicionado el sagrado silencio de nuestra orden. No, madre, por favor, María sollozaba descontroladamente. Solo quería que se hiciera justicia por Carmen. Por todas las hermanas que han muerto aquí. ¿Justicia? La Madre Encarnación se rió, un sonido que no tenía nada de humano. Tú no entiendes lo que es justicia, niña ignorante. Lo que hacemos aquí es la obra más sagrada que puede realizarse. Mantenemos el equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Cada alma que ofrendamos aquí protege a miles afuera. ¿Está loca?, gritó María. Es una asesina. Todas ustedes son asesinas. Una de las monjas abofeteó a María con tanta fuerza que la joven cayó de rodillas. La Madre Encarnación se acercó lentamente, como un depredador acercándose a su presa. Hoy es la festividad de Santa Eulalia, dijo con voz que parecía venir de muy lejos. La santa que fue martirizada por mantener su pureza, que prefirió la muerte antes que la corrupción. Durante 300 años, desde que este convento fue fundado, hemos honrado su memoria con una ofrenda especial. Una hermana joven, pura, es enviada a reunirse con las santas en el paraíso. Es una locura, María lloraba. Dios no quiere sacrificios humanos. Eso es brujería, paganismo. ¿Y qué crees que es el cristianismo, niña tonta? La Madre Encarnación se arrodilló frente a ella. Toda religión se construye sobre sangre derramada. La sangre de Cristo en la cruz, la sangre de los mártires en el Coliseo, la sangre de las vírgenes que mantienen puro este mundo corrupto. Nosotras simplemente continuamos una tradición que es más antigua que la propia Iglesia. Miré alrededor desesperadamente, buscando alguna forma de intervenir sin revelar mi presencia. Éramos 6 contra 1, y todas ellas claramente estaban dispuestas a matar. Pero no podía quedarme escondido viendo cómo asesinaban a la única testigo que había tenido el coraje de hablar. Mi mano se movió hacia mi revólver, pero entonces la Madre Encarnación dijo algo que me hizo dudar. Además, hermana María, hoy tenemos un invitado especial para nuestra ceremonia. ¿No es así, detective Banderas? Me quedé paralizado. ¿Cómo sabía que estaba allí? Puede salir de su escondite, detective. Lo he estado esperando desde que Sor María salió del convento esta tarde para su pequeña confesión. ¿De verdad creyó que no me daría cuenta de su ausencia? ¿Que no notaría el olor a miedo que trajo de regreso? No tenía sentido seguir escondido. Salí lentamente de detrás de la columna, mi revólver en la mano apuntando directamente a la Madre Encarnación.
Suelte a Sor María inmediatamente, ordené con voz que intentaba sonar más firme de lo que me sentía. Todas ustedes están bajo arresto por los asesinatos de Carmen Mendoza, Sor Teresa y todas las demás mujeres que han matado en este lugar maldito. La Madre Encarnación se levantó lentamente, sin mostrar ningún miedo ante mi arma. Sus ojos, cuando la luz de las velas los iluminó completamente, eran de un azul tan claro que parecían blancos, casi ciegos, pero había una inteligencia en ellos que iba más allá de lo humano. Detective Banderas, dijo con una sonrisa que revelaba dientes sorprendentemente perfectos para alguien de su edad, ¿realmente cree que puede detener algo que ha estado ocurriendo durante 3 siglos? ¿Cree que su pequeña pistola puede acabar con una tradición que ha sobrevivido a guerras, revoluciones y la muerte de imperios? No sé nada de tradiciones, respondí, manteniendo el arma firme. Solo sé que es una asesina y que va a pagar por lo que ha hecho. Oh, voy a pagar, estuvo de acuerdo. Todas pagamos, detective. Ese es el precio del conocimiento prohibido. Yo he pagado durante 50 años, ofrendando mi propia humanidad para mantener este lugar funcionando. Y las hermanas que me precedieron pagaron antes que yo. ¿De qué está hablando? La Madre Encarnación se acercó al altar y colocó su mano sobre el libro negro. Cuando ingresé a este convento en 1932, era una muchacha ingenua como todas las demás. Creía en la bondad de Dios, en la misericordia divina, en todas esas mentiras reconfortantes que nos cuentan para mantenernos obedientes. Pero la Madre Superiora de entonces, la Madre Piedad, me mostró la verdad. ¿Qué verdad? Que este convento fue construido sobre ruinas mucho más antiguas. Que antes de que los cristianos llegaran a España, este era un lugar sagrado dedicado a diosas oscuras que exigían sangre. Que cuando los conquistadores construyeron el convento aquí, no lo hicieron para purificar el lugar, sino para apropiarse de su poder. Comenzó a caminar en círculos alrededor del altar, sus movimientos hipnóticos en la luz danzante. Las primeras madres superioras descubrieron que si mantenían las antiguas ofrendas, si continuaban sacrificando jóvenes puras durante las festividades sagradas, recibían bendiciones extraordinarias. Protección contra enfermedades, prosperidad, longevidad. Míreme, detective. Tengo 68 años, pero mi cuerpo es tan fuerte como el de una mujer de 40. ¿Está demente? Lo estoy. Se rió. Entonces explíqueme por qué este convento ha sobrevivido cuando cientos de otras instituciones religiosas han cerrado. Explíqueme por qué nunca hemos sufrido epidemias cuando la peste devastaba Sevilla. Explíqueme por qué yo, que debería estar muerta hace una década según los médicos, sigo aquí, fuerte y vital. Coincidencias. Suerte. Nada más. Ah, el escéptico racional, se burló. Pero usted ha visto las calaveras en las paredes, detective. Ha contado los nichos. 32 mujeres han sido ofrendadas aquí desde 1642. Y en estos 300 años, ninguna plaga, ninguna guerra, ninguna catástrofe ha tocado este convento. ¿Sigue siendo coincidencia? Son víctimas de asesinatos, insistí. No ofrendas. Mujeres jóvenes que confiaron en ustedes y fueron asesinadas por una tradición de brujas disfrazadas de monjas. La Madre Encarnación suspiró. Veo que no entiende. No importa. De todas formas, detective, usted no va a salir de aquí para contarle a nadie lo que ha visto. Hizo una señal con la mano y las otras monjas comenzaron a moverse, dispersándose para rodearme. Apreté el gatillo de mi revólver, apuntando al techo. ¡Alto! El primero que se mueva recibe un disparo. Pero las monjas no se detuvieron. Continuaron acercándose lentamente, sus rostros completamente vacíos de emoción, como si estuvieran en trance. Detective, dijo la Madre Encarnación, estas hermanas han entregado sus voluntades completamente a nuestra causa. No temen a la muerte. De hecho, la abrazan como una liberación. Puede disparar, pero antes de que recargue, ellas lo habrán sometido. Tenía razón. Eran 6 contra 1, y mi revólver solo tenía 6 balas. Incluso si lograba disparar a todas, lo cual dudaba, no llegaría a tiempo para evitar que me atacaran.
Entonces Sor María de la Luz hizo algo extraordinariamente valiente. Aprovechando que sus captoras estaban distraídas, se lanzó hacia adelante y empujó a la Madre Encarnación con todas sus fuerzas. La anciana cayó contra el altar de piedra con un golpe seco. «Corra, detective», gritó María. «Salga y llame a la policía». Las monjas se volvieron hacia María con furia coordinada. Una de ellas sacó un cuchillo ceremonial de entre sus ropas. Supe que si huía, María moriría en segundos. No podía dejarla. Disparé al techo 3 veces seguidas. El ruido ensordecedor en el espacio cerrado hizo que todas se detuvieran momentáneamente. Aproveché la confusión para correr hacia María y ayudarla a levantarse. «Vamos, ahora», le ordené, arrastrándola hacia el túnel por donde había entrado. Pero la Madre Encarnación ya se había recuperado. Se levantó del suelo con una agilidad que desmentía su edad y corrió hacia nosotros con velocidad sobrenatural. Sus ojos brillaban con a luz que no era reflejo de las velas. «Nadie abandona la ceremonia», gritó con voz que parecía pertenecer a múltiples personas hablando al unísono. Disparé directamente hacia ella. Vi la bala impactar en su hombro, vi la sangre brotar, pero ella ni siquiera se detuvo. Siguió avanzando como si nada hubiera pasado. Eso fue cuando comprendí que María tenía razón. Había algo en la Madre Encarnación que iba más allá de la locura humana ordinaria. Algo antiguo y terrible. «El túnel», le grité a María, empujándola hacia la puerta por donde había entrado. Corrimos hacia la oscuridad mientras detrás de nosotros escuchábamos los gritos de las monjas y el canto que se había elevado a un volumen ensordecedor. Las velas del sótano comenzaron a parpadear violentamente, como si una tormenta invisible soplara a través de la cámara. Entramos al túnel corriendo, tropezando en la oscuridad. Mi linterna se había caído durante la confrontación, pero la tenue luz verde de los hongos fosforescentes en las paredes proporcionaba suficiente iluminación para no chocar contra las paredes. Detrás de nosotros escuchaba pasos, muchos pasos. Todas las monjas nos perseguían a través del túnel. «Más rápido», le grité a María, aunque ella ya corría lo más rápido que podía. El túnel parecía más largo ahora, como si se estuviera extendiendo mientras corríamos. Mis pulmones ardían, mi corazón latía tan fuerte que pensé que estallaría. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la puerta que daba a la cripta de San Lorenzo. La empujé con toda mi fuerza y casi caímos al otro lado. Don Fermín estaba allí, esperando con expresión aterrorizada. «Cierren la puerta», grité. «Ahora». Entre los tres logramos cerrar la puerta de hierro justo cuando las monjas llegaban del otro lado. Escuchamos sus manos golpeando el metal, sus gritos de furia que resonaban en el túnel. «¿Tiene algo para bloquear esto?», le pregunté a don Fermín. El anciano sacó una cadena gruesa y un candado de su bolsillo. «Traje esto por si acaso», dijo con manos temblorosas mientras aseguraba la puerta. Los golpes continuaron durante varios minutos, cada vez más frenéticos, acompañados de ese canto en latín que ahora reconocía como algo definitivamente no cristiano. Luego, abruptamente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. ¿Qué era eso?», preguntó don Fermín, su rostro pálido como la cera. «Algo que debería haber sido detenido hace siglos», respondí, ayudando a Sor María de la Luz a sentarse en los escalones de la cripta. Ella temblaba violentamente, en shock por lo que acababa de vivir. Saqué mi radio portátil y llamé a la Comisaría Central de Sevilla. «Habla el detective Banderas. Necesito que envíen todas las unidades disponibles al convento de las Hermanas Descalzas de Triana. Tenemos múltiples sospechosos de asesinato y necesito una orden judicial inmediata para registrar el lugar». La voz del operador sonó confundida. «Detective», dijo el convento. «Voy a necesitar autorización superior para eso. No hay tiempo para autorizaciones. Tengo una testigo que puede confirmar asesinatos múltiples. Envíen las unidades ahora, o más gente va a morir esta noche».
Tardaron 20 minutos en llegar, 20 minutos durante los cuales nos quedamos en la cripta, escuchando por si había algún sonido del otro lado de la puerta de hierro. Pero todo permaneció en silencio absoluto, como si el convento entero se hubiera sumido en un sueño profundo. Cuando la policía finalmente llegó, dirigidos por el inspector jefe Ramón Gutiérrez, les expliqué rápidamente la situación. El inspector era un hombre pragmático, escéptico por naturaleza, pero la presencia de Sor María de la Luz y su testimonio tembloroso fue suficiente para convencerlo de actuar. Vamos a necesitar una orden del juez, dijo después de escuchar nuestro relato. Pero dadas las circunstancias, podemos entrar bajo sospecha razonable de peligro inmediato. 2 docenas de oficiales armados rodearon el convento. El inspector Gutiérrez llamó a la puerta principal, golpeando con fuerza. Policía Nacional. Abran inmediatamente. No hubo respuesta. Esperamos 5 minutos, luego el inspector ordenó forzar la entrada. Los oficiales utilizaron un ariete para derribar las puertas de hierro del convento. Lo que encontramos dentro superó incluso mis peores expectativas. Lo que encontramos dentro del convento superó incluso mis peores expectativas. Los oficiales entraron con armas desenfundadas, gritando órdenes que resonaron en los pasillos vacíos. Yo entré detrás del inspector Gutiérrez, con Sor María de la Luz aferrándose a mi brazo, todavía temblando. El convento estaba completamente silencioso. Ninguna monja salió a recibir a la policía, ninguna voz protestó por la invasión. Era como si el edificio entero estuviera vacío, abandonado durante décadas, aunque sabíamos que momentos antes había estado lleno de vida. Registren todas las habitaciones, ordenó el inspector. Encuentren a las residentes y tráiganlas al patio principal. Los oficiales se dispersaron por las 3 plantas del edificio. Yo guié a un equipo directamente hacia el sótano, siguiendo el camino que conocía desde mi entrada por el túnel. Cuando llegamos a la puerta que daba acceso a la cámara ritual, la encontramos abierta de par en par. Entramos con precaución, armas listas, esperando encontrar a las monjas esperándonos. Pero lo que vimos nos dejó paralizados de horror. Las 6 monjas que nos habían perseguido estaban allí, dispuestas en círculo alrededor del altar de piedra negra. Pero no estaban vivas. Cada una había tomado un cuchillo ceremonial y se había cortado las venas de las muñecas. La sangre había formado un charco enorme que se extendía desde el altar hasta las paredes, donde los cráneos en los nichos parecían observar la escena con aprobación macabra. Dios santo, murmuró el inspector Gutiérrez, santiguándose repetidamente. En el centro del círculo, arrodillada ante el altar con los brazos extendidos como en crucifixión, estaba la Madre Encarnación. Su rostro mostraba una sonrisa de éxtasis absoluto. En su mano derecha sostenía un cuchillo ensangrentado. En su mano izquierda sostenía el libro negro de rituales. Me acerqué lentamente, aunque cada instinto me gritaba que huyera. Cuando llegué junto a su cuerpo, vi que sus ojos todavía estaban abiertos, esos ojos de azul antinatural que ahora parecían completamente blancos. Y en sus labios, escritas con su propia sangre, había palabras en latín que pude traducir con dificultad. El pacto se ha cumplido. Las puertas permanecen selladas. Detective, me llamó uno de los oficiales desde el otro extremo de la cámara. Necesita ver esto. Me llevó hasta una sección de la pared que había estado oculta por las sombras. Allí había una puerta de madera que nunca había visto durante mi primera visita. La abrimos y encontramos una habitación más pequeña, como una celda. Dentro había cuerpos. No esqueletos antiguos, sino cuerpos frescos, en diferentes estados de descomposición. Conté 8 mujeres jóvenes, todas vestidas con hábitos de novicia, todas mostrando señales de haber muerto por asfixia o estrangulamiento. Esto no puede ser real, susurró el inspector, su voz quebrada por primera vez desde que lo conocía. ¿Cuántas más hay? Durante las siguientes 6 horas, el equipo forense que llegó desde Madrid comenzó la excavación sistemática del sótano del convento. Lo que descubrieron cambiaría la historia criminal de España para siempre. Además de las 8 víctimas recientes, encontramos restos de 32 mujeres enterradas en diferentes secciones del sótano. Los análisis forenses posteriores determinarían que las muertes se habían producido en un periodo de más de 200 años.
con la víctima más antigua datando de mediados del siglo XVIII y la más reciente siendo Carmen Mendoza, apenas días antes. El doctor Rafael Martínez, antropólogo forense que dirigía la excavación, me explicó sus hallazgos preliminares esa misma noche. Detective Banderas, me dijo mientras examinaba uno de los esqueletos bajo luz ultravioleta, esto es extraordinario desde un punto de vista forense, pero aterrador desde cualquier otro. Todas estas mujeres murieron jóvenes, entre los 18 y 25 años. Y todas muestran señales de trauma ritual, cortes en las muñecas, marcas de ataduras, fracturas consistentes con tortura prolongada. ¿Puede determinar las causas de muerte? En los casos más recientes, sí. Asfixia, desangrado, trauma craneal. Pero lo más perturbador es el patrón. Cada muerte ocurre exactamente durante la misma fecha del año, el 26 de marzo, festividad de Santa Eulalia. Un sacrificio anual, murmuré. Tal como dijo la Madre Encarnación. Mientras el doctor Martínez continuaba su trabajo, yo subí con el inspector Gutiérrez a examinar el resto del convento. En la planta principal encontramos a las 11 monjas restantes reunidas en el refectorio, todas arrodilladas en oración silenciosa. Cuando entramos, ninguna levantó la vista. Continuaron rezando como si no existiéramos, como si el mundo exterior no tuviera ninguna relevancia para ellas. Hermanas, dijo el inspector con voz firme, están todas bajo arresto por complicidad en asesinato. Necesito que se levanten y vengan con nosotros pacíficamente. Ninguna se movió. Ninguna respondió. Era como si estuvieran en trance profundo. El inspector hizo una señal y los oficiales comenzaron a levantar a las monjas una por una. Fue entonces cuando la hermana más anciana, que después identificaríamos como Sor Beatriz de 87 años, finalmente habló. Ya no tienen poder sobre nosotras, dijo con voz que sonaba como hojas secas siendo arrastradas. El pacto se ha completado con la sangre de las 6 elegidas. Las puertas están selladas por otros 200 años. Pueden llevarnos, pueden juzgarnos, pueden ejecutarnos. No importa. La obra está completa. ¿Qué puertas? Le pregunté, arrodillándome frente a ella. ¿De qué está hablando? Sor Beatriz me miró con ojos completamente nublados por cataratas, pero había algo en su expresión que sugería que veía mucho más de lo que sus ojos físicos podían percibir. Las puertas que separan este mundo del otro, detective. Las puertas que los antiguos sacerdotes de la diosa oscura construyeron aquí hace 2000 años. Cuando los cristianos llegaron, creyeron que podían cerrarlas con oraciones y agua bendita. Pero las puertas no se cierran, solo se mantienen. Y el precio para mantenerlas cerradas es sangre. Sangre joven, sangre pura, sangre ofrecida voluntariamente. Las monjas que murieron no ofrecieron su sangre voluntariamente, le dije. Fueron asesinadas. ¿Está seguro, detective? Sonrió, revelando encías sin dientes. ¿No considera que tal vez ellas sabían lo que venía? ¿Que lo aceptaron como parte de un propósito mayor? Pensé en Carmen Mendoza, en su última carta a su tío, en su intento desesperado de exponer la verdad. No, respondí firmemente. Ellas fueron víctimas, no mártires voluntarias. Crea lo que quiera, detective. Pero cuando comience a tener las pesadillas, cuando vea las sombras moviéndose en las esquinas de su visión, cuando escuche los susurros en la oscuridad, recordará esta conversación. Y se preguntará si tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en lo que decíamos. Las 11 monjas fueron arrestadas y llevadas a la prisión provincial de Sevilla. Durante los interrogatorios posteriores, todas mantuvieron un silencio absoluto, negándose a responder ninguna pregunta sin la presencia de abogados proporcionados por el arzobispado. El juicio comenzó 6 meses después, en septiembre de 1982. Fue uno de los casos más mediáticos en la historia judicial española. Los medios lo llamaron el caso de las monjas asesinas, aunque ese título simplificaba terriblemente la complejidad del horror que habíamos descubierto. Sor María de la Luz testificó durante 3 días completos, proporcionando detalles sobre la operación interna del convento, los métodos de selección de víctimas y las ceremonias que había presenciado. Su testimonio fue crucial para establecer la culpabilidad de las acusadas.
Manuel Cortés, el tío de Carmen Mendoza, asistió a cada día del juicio. Cuando le entregamos los restos de su sobrina para un entierro apropiado, lloró en mis brazos como un niño. Detective Banderas, me dijo después del funeral, gracias por darle voz a Carmen. Por no dejar que su muerte fuera en vano. El veredicto llegó en diciembre de 1982. Las 11 monjas sobrevivientes fueron declaradas culpables de complicidad en asesinato múltiple. Debido a su edad avanzada y al argumento de sus abogados sobre manipulación psicológica por parte de la Madre Encarnación, recibieron sentencias reducidas de entre 20 y 30 años de prisión. Sor Beatriz murió en prisión apenas 3 meses después del veredicto. Las autoridades dijeron que fue por causas naturales, pero los guardias que estaban de servicio esa noche reportaron haber escuchado cantos en latín viniendo de su celda durante horas antes de encontrarla muerta. El convento de las Hermanas Descalzas fue clausurado permanentemente por orden del arzobispado. El edificio fue sellado y colocado bajo vigilancia constante de la Guardia Civil. Durante los meses siguientes, hubo múltiples intentos de vandalismo y al menos 3 incendios provocados por personas que creían que el edificio estaba maldito y debía ser destruido. Finalmente, en 1985, las autoridades decidieron demoler el convento completamente. Yo estuve presente el día de la demolición. Vi cómo las paredes de piedra que habían albergado siglos de horror finalmente caían bajo las bolas de demolición. Pero cuando llegaron al sótano, los trabajadores se negaron a continuar. Hay algo ahí abajo, me dijo el capataz, un hombre curtido de 50 años que había trabajado en demoliciones toda su vida. No sé qué es, pero puedo sentirlo. Mis hombres también lo sienten. No vamos a bajar ahí por ningún dinero. Tuvieron que traer a un equipo especializado de Madrid para terminar el trabajo. Incluso ellos admitieron después que había algo profundamente perturbador en ese sótano, una sensación de presencia maligna que no desaparecía incluso después de que todas las piedras fueron removidas. El terreno donde estuvo el convento fue vendido por la iglesia y convertido en un parque público. Hoy, las madres llevan a sus niños a jugar allí, sin saber que están corriendo sobre tierra que durante siglos estuvo empapada de sangre de inocentes. Sor María de la Luz abandonó la vida religiosa después del juicio. Se mudó a Barcelona, cambió su nombre a Laura Jiménez nuevamente y comenzó una nueva vida. Nos mantuvimos en contacto durante años. Me contó que las pesadillas nunca la abandonaron completamente, pero que había aprendido a vivir con ellas. Detective Banderas, me dijo durante nuestra última conversación telefónica en 1995, ¿usted cree que realmente cerramos esas puertas de las que hablaba Sor Beatriz? ¿O simplemente detuvimos a las guardianas? No tuve respuesta para ella. Porque la verdad es que yo también había comenzado a tener las pesadillas que Sor Beatriz había predicho. Sueños donde veía sombras antiguas moviéndose bajo las calles de Sevilla, esperando pacientemente su momento para emerger. En los años siguientes al caso, investigué la historia del sitio donde estuvo el convento. Descubrí que Sor Beatriz tenía razón, el lugar había sido considerado sagrado durante miles de años. Los romanos habían construido un templo allí dedicado a Proserpina, diosa del inframundo. Antes que ellos, los íberos habían tenido un santuario dedicado a una diosa sin nombre que exigía sacrificios de doncellas. Y antes de eso, en la oscuridad prehistórica, había evidencia de rituales de sangre que se remontaban a la Edad de Bronce. El convento no había creado el mal. Simplemente lo había heredado y continuado bajo una fachada cristiana. ¿Detuvimos esos rituales al exponer y arrestar a las monjas? Sí, en ese lugar específico. Pero ¿cuántos otros lugares similares existen en España, en Europa, en el mundo? ¿Cuántas otras instituciones aparentemente sagradas esconden tradiciones oscuras que se remontan a épocas en que los dioses exigían sangre? El caso de las Hermanas Descalzas cambió mi vida de formas que nunca podría haber anticipado. Me convertí en algo así como un especialista en crímenes relacionados con instituciones religiosas. Durante los siguientes 20 años investigaría casos similares en toda España, cada uno revelando capas de horror que la sociedad prefería mantener ocultas. Pero ninguno tuvo el impacto del caso de Sevilla.
Ninguno me hizo cuestionar tan profundamente la naturaleza de la fe, del mal y de las cosas que acechan en los lugares donde la luz no llega. Sor María de la Luz murió en 2003, a los 47 años, por cáncer. En su testamento me dejó una carta que solo debía ser abierta después de su muerte. La carta decía simplemente: detective, gracias por salvarme esa noche. Pero necesito que sepa algo que nunca tuve el coraje de decirle. Cuando estábamos en el sótano, cuando la Madre Encarnación me iba a sacrificar, por un momento sentí algo. Una presencia antigua, hambrienta, esperando. Y esa presencia me habló sin palabras. Me dijo que el sacrificio siempre se completa de una forma u otra. Que yo había sido marcada. Durante 20 años he estado esperando que esa marca me reclame. Creo que finalmente ha llegado el momento. No tema por mí, detective. En cierto sentido, es un alivio. La espera ha terminado. Esa carta me persigue hasta el día de hoy. Porque si lo que escribió María era verdad, entonces nunca realmente salvamos a nadie esa noche. Solo retrasamos lo inevitable. Hoy, 42 años después de los eventos de marzo de 1982, soy un hombre de 68 años retirado de la vida activa como detective. Pero todavía recibo llamadas ocasionales de personas que quieren hablar sobre el caso. Periodistas buscando detalles morbosos, estudiantes de criminología investigando para sus tesis, y a veces, muy ocasionalmente, personas que afirman haber experimentado fenómenos extraños en el parque donde estuvo el convento. Les digo a todos lo mismo: el mal existe. No siempre viene con cuernos y cola. A veces viene vestido con hábitos religiosos, escondido detrás de paredes de piedra bendecida, justificado por tradiciones que se remontan a cuando los humanos primero miraron hacia el cielo y decidieron que los dioses necesitaban sangre para estar satisfechos. El caso de las hermanas descalzas nos enseñó que los lugares más sagrados pueden albergar los secretos más oscuros. Que la fe puede ser retorcida para justificar cualquier atrocidad. Y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente, sin importar cuánta sangre se derrame para sellarlas. Las 32 víctimas identificadas del convento finalmente recibieron entierros apropiados en el cementerio municipal de Sevilla. Se erigió un monumento en su memoria, una simple cruz de mármol con los nombres de todas las mujeres que pudimos identificar. Visito ese monumento una vez al año, siempre el 26 de marzo, la festividad de Santa Eulalia. Llevo flores y paso una hora allí, recordando a las mujeres que murieron creyendo que estaban sirviendo a Dios, sin saber que solo estaban alimentando algo mucho más antiguo y oscuro. Y cada año, mientras estoy allí de pie, siento esa presencia que María describió en su carta. Esa sensación de que algo está observando, esperando, hambriento. Las puertas están selladas, nos dijo Sor Beatriz. Selladas por otros 200 años. ¿Qué pasará cuando esos 200 años terminen? ¿Quién estará allí para mantenerlas cerradas entonces? No lo sé. Solo espero que cuando llegue ese momento, haya alguien con el coraje de hacer lo que nosotros hicimos en 1982. Alguien dispuesto a mirar en los lugares oscuros. Ese y exponer las verdades que otros prefieren mantener enterradas. Porque el verdadero horror no es que el mal exista. Es que puede existir abiertamente, protegido por instituciones respetadas, operando durante siglos mientras todos miramos hacia otro lado. El convento de las Hermanas Descalzas ya no existe. Pero los lugares como él todavía existen, escondidos en ciudades y pueblos de toda España y más allá. Lugares donde tradiciones antiguas continúan bajo disfraces modernos. Lugares donde el silencio es mantenido por miedo, por complicidad o por fe mal dirigida. Mi trabajo como detective era encontrar la verdad. Y la verdad que encontré en el convento de las Hermanas Descalzas fue la más oscura de todas, que podemos construir iglesias sobre templos paganos, podemos rezar oraciones sobre lugares de sacrificio, podemos cubrir altares de sangre con manteles blancos. Pero lo que está debajo nunca desaparece realmente. Solo espera. Y sigue esperando.